Muy buenas noches, compañeros y profesor Belandia. Mi nombre es Maribel Cerón, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad de Asturias. En esta ocasión, en la materia de Constitución y Democracia, se va a desarrollar la actividad práctica referente a la Constitución y la ley. Bueno, en este caso, la Constitución establece en el artículo 11 que las personas tenemos derecho a la vida. El derecho a la vida en nuestra Constitución establece que es inviolable y que no habrá pena de muerte. A su vez, el artículo 12 dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El caso que les voy a presentar ocurrió en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el cual en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo incursionó el Ejército Nacional en un operativo que denominaron Malón, operativo número 5 denominado Malón, en el cual pues ellos tenían el objetivo de ubicar a Carlos Emilio Loaiza Quillones, alias Bruno, y a otro hombre conocido como Managua, quienes eran jefes del Frente 48 de las disidencias llamados Comandos de Frontera. Los militares dispararon a la población civil que había departido la noche anterior en la celebración de un bazar campesino y cometieron muchas violaciones de derechos humanos. Tal como se ha investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación, en este caso, y también de algunos periodistas, los militares inicialmente ingresaron vestidos con prendas negras y con colores que no los identificaban como militares del Ejército Nacional de Colombia, sino como grupos armados al margen de la ley. Ellos incursionaron presentándose como disidentes del Frente Carolina de esa región, y resulta de que no eran disidentes de ese grupo armado, sino que eran militares. Entre tanto, ya el ejército empezó a disparar a través de un francotirador y empezó a matar a los civiles que estaban, digamos, tipo 6:30 de la mañana, apenas levantándose de la noche que habían departido en el bazar. En esta masacre murieron 11 personas, entre ellos pues un menor de edad, una mujer embarazada, un indígena que era el gobernador de un resguardo de allí, de esa vereda, también un líder que era la persona que dirigía pues esa vereda, líder comunitario, y también otros 2 indígenas. Se cree que pues allí habían 5 personas que pertenecían a las disidencias de grupos armados al margen de la ley. Lo curioso en este caso es que el ejército dice que actuó con los protocolos que exigen los derechos humanos, pero dadas las investigaciones y los testimonios de la población, dicen pues que allí en realidad ellos, la mayoría, eran personas civiles, no estaban los jefes guerrilleros que ellos dicen, aunque ellos buscaban. La cuestión es que han sucedido en este caso actos como por ejemplo que ellos sacaron a la población que estaba en sus casas cuando ocurrió esto, los obligaron a ubicarse en un parque o en una cancha, los obligaron a cubrirse para no ver cómo ellos cambiaban la escena del crimen. La Corte Constitucional, cuando llegó el conflicto de competencia que se suscitó por la justicia ordinaria, a la cual demandaron, pues este caso, presentó el caso a la Fiscalía, y decían que había un conflicto de competencia en la justicia penal militar y la justicia ordinaria. La Corte Constitucional, en su auto, dirimió el conflicto de competencia y dada la violación de los derechos humanos
humanos y otras violaciones también que se ocurrieron en ese acto perpetrado por el ejército, la Corte estableció que la competencia la debía conocer o asumir la justicia ordinaria. Entonces, a raíz de eso, hace poco, ¿no es cierto?, el Juzgado de Control de Garantías de Puerto Asís Putumayo estableció que se imponía medida de aseguramiento por el asesinato de estas 11 personas y también la violación a la integridad personal al herir a otras 4 personas civiles de esta vereda. Igualmente, ¿no es cierto?, se violaron derechos al debido proceso, ¿no? Se violó pues, el derecho al debido proceso. También la población, en ese sentido, tuvo la violación también de los niños, de los adolescentes. El derecho a la paz también fue violado en este caso. Los actores implicados en la masacre fue la fuerza pública, conformada por los 24 militares, también las víctimas, la comunidad civil, las 11 personas asesinadas. Los artículos constitucionales afectados, como ya les mencioné, el artículo 11, el derecho a la vida, el artículo 12, prohibición de tratos crueles o degradantes, el artículo 29, debido proceso, el artículo 40 derechos fundamentales de los niños, el artículo 221, fuero penal militar, y el artículo 229, acceso a la administración de justicia. Finalmente, en relación con el sistema integral de justicia, reparación y no repetición, hay que mencionar que los testimonios y evidencias presentadas por la Fiscalía en el caso analizado contribuyeron a la reconstrucción de la verdad judicial y visibiliza a las víctimas como sujetos de derechos. La decisión judicial reconoce la gravedad de los hechos y abre puerta a medidas de reparación integral para las víctimas, por lo cual se reitera que el fuero penal militar es excepcional, ¿no?, y que la existencia de una operación militar no justifica la muerte de civiles y no deben repetirse estos hechos. Esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención.